De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Les recuerdo la invitación a que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Bueno, sin más preámbulos, con nosotros el doctor Alonso Medina Arroyo. Quisiera estructurar esta entrevista porque tengo muchas inquietudes. Y bueno, primero que nada, doctor Medina Arroyo, le damos la bienvenida. Esta es su casa también. Usted sabe que aquí se le aprecia, se le estima, solamente aquí en los estudios de Mira TV, sino en este corredor electoral llamado Los Altos Mirandinos. Primero que nada, yo quisiera conocer en qué estatus está esta situación de la Corte Penal Internacional, que es inherente al tema de los derechos humanos, porque se dicen muchas cosas, se dicen otras, y bueno, todo el mundo le pasa como por encima los temas, pero no profundiza. Yo quisiera que nos pusieras en contexto. Buenos días. Buenos días, un placer saludarte. Sí, yo creo que consideramos que el tema de la Corte Penal Internacional es uno de los temas más sensibles al día de hoy dentro de la comunidad internacional y en la dinámica política venezolana, particularmente en cuanto a todas esas víctimas, cientos de víctimas que tenemos al día de hoy en Venezuela, particularmente con esos 295 presos políticos que tenemos al día de hoy. Sin embargo, es un tema donde se ha planteado mucho debate sobre algunos aspectos que no son tan ciertos y se han dicho muchas cosas. Yo creo que hemos sido muy ligeros en cuanto al tema de la Corte Penal Internacional. Hay que entender que la Corte Penal Internacional es una instancia internacional para juzgar personas, para conocer ciertos y determinados delitos que están previstos en el Estatuto de Roma, particularmente los delitos de lesa humanidad. Es un tema, es una tribuna de carácter jurisdiccional, no es una tribuna de carácter político, no es una tribuna para plantear soluciones o resoluciones a conflictos de carácter político. Es un escenario jurídico para conocer única y exclusivamente de 4 delitos en particular. De tal manera que tenemos que entender que la Corte Penal Internacional no es el ente llamado para la resolución de la conflictividad política hoy en día en Venezuela. De tal manera que esto lo tenemos que dejar muy claro porque en ciertas ocasiones confundimos los escenarios de política internacional o las instancias internacionales donde se conocen cuestiones de carácter político, cuestiones donde de una u otra manera está vinculado al Estado y no situaciones de carácter jurídico penal que están planteados o que están dirigidos a personas en concreto. Actualmente tenemos una investigación que de una u otra manera está paralizada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta instancia le está solicitando a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional que la autorice a continuar con la investigación. Es decir, todavía estamos en una fase donde de una u otra manera se está recabando información sobre lo que ha ocurrido. Alonso, ¿de cuántos casos estamos hablando? Estamos transmitiendo también en vivo a través de la red social Instagram. ¿De cuántos casos aproximadamente estamos hablando? Jairo, hay que decir con absoluta responsabilidad, porque hay quienes han hablado de 8.000 casos, hay quienes han hablado de 3.000 casos. La Fiscalía de la CPI ha solicitado información de 104 casos, 104 o 107, tengo la duda en este momento. Casos bueno, 700 menos. Que han solicitado información a las autoridades venezolanas, de las cuales hay 94 víctimas claramente identificadas, de las cuales hay un número importante donde hay poca actuación o está poco sustentado con respecto a los hechos. Aquí hay un tema todavía, porque hay mucho que recorrer, hay un tema que de una u otra manera se ha generado falsa expectativa y yo creo que algunos actores han sido irresponsables sobre este tema. El tema de la Corte Penal Internacional, el tema de los delitos de lesa humanidad es un tema exageradamente grave del cual tenemos que ocuparnos. Sin embargo, se ha planteado muchas cuestiones, muchos temas de manera irresponsable que de una u otra forma ahogan, si se quieren, todos esos elementos objetivos que han sido planteados. Uno de esos casos que tú puedas mencionar, que conozca la opinión pública, y tienes un caso tú específico el caso del de una persona que tú defiendes. El caso del capitán que es un caso que tú trataste. El caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, el caso del capitán Juan Carlos Nieto Quintero. Hay muchos casos, el caso del concejal Albán, hay muchos casos que pueden ser de interés de la Corte Penal Internacional. Yo soy muy crítico en cuanto al tema
porque hay actores que han querido plantear la resolución de los conflictos políticos en esta instancia, con un gran elemento de ignorancia en la narrativa que han vendido sobre este tema. No es la Corte Penal Internacional la institución llamada a resolver el conflicto de carácter político. Puede haber otras instancias nacionales, fundamentalmente. Esto es específico, pues. Esto es algo muy específico, limitado para 4 delitos en particular que están establecidos en el Estatuto de Roma. Bien, Alonso, bueno, estamos a través de esta red social Instagram. Ese es un tema. Yo creo que bastante bien explicado. Creo Sí, que, sin embargo, sí, no es un tema que quisiera quitar las esperanzas, que quisiera atropellar la esperanza de algunas víctimas. Sin embargo, el llamado es a ser exageradamente objetivo, cruel en la objetividad que se requieren. Realista. Realista sobre y además, otra cosa importante, Jairo, que es un proceso exageradamente largo. Quienes están esperando para la semana que viene, quienes están esperando para el mes que viene una orden de detención frente a algún funcionario del gobierno nacional, pues lamentablemente eso muchos quisieran que pasara, claro, pero eso no va a pasar. Son procesos exageradamente lentos porque estamos en una fase preliminar. Después vendrá una fase, en caso que se considere procedente, ante la Sala de Cuestiones Preliminares y posteriormente un juicio. Es decir, aquí pueden pasar todavía varios años en el tema de la Corte Penal Internacional. Ahora, fíjate algo, ¿no? Ha sido bien explícito, por eso tenía esta inquietud con estos casos largos. Ahora, el gobierno nacional ha tomado algunos correctivos con relación a las recomendaciones que ha hecho la Corte Penal, porque aquí estuvo el fiscal de la Karim Kam. ¿Ha mejorado esto? Por decir alguna expresión, ¿no? Porque suena hasta contrasentido. Ha mejorado y hay muchos presos políticos. Sí, fíjate que ellos han hecho algunos planteamientos sobre el tema o algunas exigencias a las instancias nacionales, particularmente sobre el tema de ciertas investigaciones que se vienen realizando. Sin embargo, creo que ha sido exageradamente tímido las autoridades nacionales con respecto a este punto. Pero también hay otro tema importante, Jairo, que se nos pasó. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a conocer de casos directamente donde hay personas señaladas. No va a juzgar al Estado como tal, ¿ok? Juzga a personas, es decir, a personas con nombre y apellido, ¿ok? Con cierta responsabilidad penal sobre hechos concretos. No como el caso de la instancia de las Naciones Unidas o instancias como la Comisión Sistema Interamericano o los diferentes comités o relatorías de Naciones Unidas, que de una u otra manera se pronuncian por acciones propias del Estado. Evidentemente hemos tenido algunas visitas del fiscal ante la Corte Penal Internacional, se han realizado algunas promesas por parte de las autoridades nacionales, sin embargo creo que no han sido suficientes las acciones tomadas por el gobierno nacional. Y tanto es así que por esa razón la misma Fiscalía le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorización para continuar con la investigación porque las autoridades nacionales no han sido suficientemente diligentes en realizar las investigaciones y atender las recomendaciones de estas instancias. Bueno, amigos, creo que ha quedado bastante clara esta explicación que nos hace el doctor Alonso Medina Roa con relación, porque bien pertinente, Alonso, porque la gente se hace elucubra con esto. Incluso en estos días vi un colega de Miami poniendo un conteo regresivo y con relación precisamente al tema de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que no se puede seguir manipulando las buenas intenciones con, como dicen en el llano, buenos deseos no empreñan, ¿no? Y bueno, que las cosas tomen su curso. Quiero seguir con lo jurídico, vamos a hablar también de lo político, porque tú te has desarrollado como un dirigente político, fuiste diputado, recientemente fuiste candidato. Alonso, este tema de la ley de extinción, que tiene un precedente de otra ley, que no recuerdo el nombre en este instante, que fue la que permitió esta triangulación. No recuerdo qué nombre tiene esta ley, porque bueno, como no recuerdo tampoco el nombre de los ministros, ni los viceministros, porque imagínate tú, este es el país donde hay más ministros y más viceministros. Pero este tema de la ley de extinción, que la estuve oyendo, lo que pasa es que, primero creo que lo hicieron con mucha prontitud. Después, como de costumbre, no consultan a los factores, a los sectores. Dicen que lo hacen, pero no lo hacen.
Y me da la impresión de que hay muchas apreciaciones que podrían convertirse en algo peligroso de índole subjetivo, porque si bien es cierto, habla de combatir o de una sanción severa para incautar bienes, esto podría también convertirse en un arma de doble filo. ¿Estoy equivocado? ¿Tienes una percepción de eso? Correcto. Sí, mira, Jairo, hay que entender que el problema venezolano, social, político, de criminalidad venezolana, no atiende a la carencia o a la inexistencia de normativa, es decir, de leyes. Debemos entender que nuestra legislación ha sido muy amplia en cuanto a todo el tema de los procesos para seguir en contra de cualquier persona que se vea vinculada o involucrada en un hecho delictivo. De tal manera que esto lo debemos dejar claro. No hay una carencia, no hay una deficiencia legislativa en cuanto a los mecanismos para atender la problemática. El hecho de aprobar una nueva ley, como esta ley que acabas de referir, no implica que de una u otra manera se pueda disminuir los factores de criminalidad. Aquí, como bien lo decía el maestro César Beccaria, aquí lo que hay que buscar es mecanismos de efectividad de penas. Aquí lo que hay que atender son a los principios propios del derecho, a la dogmática, el respeto de la normativa, al respeto de la Constitución, a la independencia del Poder Judicial. Si nosotros generamos una estructura, si nosotros recuperamos la confianza en el sistema de justicia, respetamos el tema de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial, no haría falta nuevos ordenamientos jurídicos para atender el problema de la corrupción. Aquí de tal manera que hay que partir por algo fundamental, que es la recuperación de la institucionalidad para que puedan existir, poder tener de forma efectiva todos estos procedimientos en contra de la corrupción. El apoderamiento, la ocupación de un bien no es la forma de resolver el tema o el problema de fondo del tema de la corrupción. Aquí tenemos un problema de índole social, tenemos problemas estructurales mucho más complejos que se ven reflejados en el tema de la corrupción. La complicidad, la tolerancia por parte de las autoridades. Aquí hay funcionarios públicos que su sueldo, sus ingresos mensuales son de 100 o 200 dólares y tienen una casa de 600,000 o de 800,000 dólares. ¿Quién investiga eso? Aquí hay funcionarios públicos que ganan 100 dólares y tienen un vehículo, tienen un carro que cuesta 100,000 dólares y se pasean por toda la ciudad con este tema. De tal manera que no hay una vocación política real y sincera de atender el problema de la corrupción. Por supuesto que aplaudimos todo este tema, toda esta lucha, todos estos casos que se han planteado, todas estas acciones que se han planteado con respecto a la corrupción. Pero creo que también hay gran hipocresía en cuanto a este tema. Bien, mis amigos, estamos conversando con el doctor Alonso Medina Roa, abogado especialista en el tema de los derechos humanos, pero con un amplio conocimiento actualizado en la materia. Al regreso de esta pausa, yo quiero seguir hablando de este tema jurídico, fundamentalmente jurídico, porque pareciera que hay una especie de velo informativo, aunque algunas informaciones transcurren, y como yo sé que tú eres un abogado litigante, que estás permanentemente en tu actividad jurídica, quiero saber si conoces en qué parte del proceso jurídico está este tema de los recientes detenidos con la situación escandalosa de PDVSA, porque el gobierno no informa. Y cuando no hay una información oportuna, surgen las especulaciones. Una breve pausa, mis amigos, ya estamos de nuevo en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, con el permiso de Alonso Medina Roa, tengo aquí algunos mensajes que quiero, fíjense, a través de la red social, hice 2 en vivo, a través de mi cuenta de Instagram, @JairoCuba, y muchos mensajes del sur de la Florida, mensajes de Georgia, mensajes de las Carolinas en Estados Unidos, mensajes de Australia, imagínate, la gran ventaja que tiene esto. Y uno de los teques, nuestro común, el más importante,
nuestro común amigo Montes de Oca, que te envía muchos saludos y hace Un abrazo. un reconocimiento a tu labor y a tu trabajo como defensor de los derechos humanos. Por aquí tengo un mensaje. Buenos días, los docentes merecemos un salario justo para poder vivir y tener calidad de vida. Y dicen que no van a dejar la calle. Por otro lado, aclaremos una cosa, los trabajadores de la gobernación de Miranda pagamos unas bolsas, no nos regalan nada. Si yo no la pago, no me dan nada. Es más, desde que comenzó ese beneficio, y lo ponen entre comillas, ha venido en la decadencia. Al principio eran más de 20 productos y de buena calidad. Hoy en día son los mismos que vienen en las bolsas CLAT y en ocasiones hasta menos. Bueno, esta situación, buen día, la bolsa la descuentan del sueldo, no la regalan, solo al personal del Estado, caramba. Tengo más mensajes por aquí, los voy a difundir en la medida que vaya transcurriendo el programa. Fíjate, Alonso, este tema, uno de los grandes temas, yo digo que una de las grandes dificultades es que esto es muy complejo por donde uno se meta. Y muchos hacen esa analogía, el venezolano es muy curioso para decir las cosas, que parece esto un cuero seco, ¿no? Lo pisa por un lado y se levanta por el otro, porque aparte del comentario que yo hacía al comienzo, con el tema de la educación, que uno finalmente con el paso del tiempo uno comienza esta situación a preocuparla, porque es que un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción, lo dijo el Libertador, algunos lo malinterpretan de una manera, pero es que aparte de eso hay mucho desconocimiento con los temas jurídicos, incluso la misma gente afecta al gobierno, los mismos dirigentes de base a veces lo que hacen es repetir sin razonar este tipo de circunstancias. Yo creo que uno de los factores que más daño ha hecho a la sociedad venezolana, no desde ahorita, hago una salvedad, es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, pero que aquí, les guste o no, se ha intensificado. Es el tema de la independencia de los poderes. No hay autonomía y da la impresión de que la impresión no es así. El Tribunal Supremo de Justicia es un organismo absolutamente subordinado del gobierno. Y lo hablo también por el Banco Central, que perdió su autonomía. ¿Cómo se siente eso en el ejercicio cotidiano profesional? Sí, mira, Jairo, hay que entender que cuando hablamos de la independencia de los poderes, no es un tema, no es un debate político partidista, no es un debate o una inquietud que se pudiera plantear porque ahorita están gobernando unos y quieren que venir a gobernar otros. No, es un tema de fondo. El tema de la independencia de los poderes es la característica fundamental, básica, de cualquier sistema democrático en el mundo. De tal manera que podemos afirmar que para que realmente exista una verdadera democracia en cualquier país del mundo, lo primero que debe existir es un respeto por la división de los poderes, un respeto por la institucionalidad, una especie de autonomía entre cada uno de los poderes, porque esto es fundamental para que pueda funcionar cualquier Estado. Actualmente hemos visto cómo se confunde los diferentes poderes en Venezuela. Como hay un irrespeto, yo creo que un poco inspirado en la ignorancia sobre este tema, de la forma como actúan. Hay subordinación sobre algunos poderes de otros. Hay una forma de confusión entre todo lo que se puede entender como la división o la autonomía de cada uno de los poderes. Y esto obviamente se siente o afecta o tiene mayor impacto en lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, una de las características que es necesario, es indiscutible, es la autonomía y la independencia de cada uno de los jueces. Jamás podríamos tener un sistema de justicia, unos operadores de justicia que estén subordinados, inclusive administrativamente, desde el punto de vista del presupuesto y por supuesto político, de cualquier otro poder. No podemos tener un juez en la República, independientemente cuál sea la instancia, bien sea el Tribunal Supremo, un juez de municipio, un juez de primera instancia, de juicio, un de primera instancia civil, que dependa políticamente de algunos actores. Porque al final del día no solo está afectando a esa persona que puede ser
que puede ser sometido a un proceso, sino que está afectando las instituciones, está afectando lo que es el sistema de justicia. Y lamentablemente, en los últimos tiempos, una de las cuestiones que hemos visto con mayor preocupación es esa subordinación de los jueces a factores políticos, esa carencia de los concursos de oposición, esa falta de jueces probos, de jueces autónomos, independientes, evidentemente que están afectando todo lo que es la estructura social hoy en día. Fíjate, aprovecho para saludar desde el sur de la Florida también a María Antonieta Díaz y el colega Francisco Urrestieta, también está en este momento conectado. Un placer saludarlo. En esta red social Instagram. Tengo que hacer de nuevo la pausa, ¿no? Se nos ha ido rápido, pero tenemos todavía tiempo para desarrollar. Yo quiero rescatar una palabra o una expresión que tú hiciste en el segmento anterior con relación al tema de la apariencia de vida con lo que ganas, el contraste que hay. Y yo creo que también aquí la legislación ha sido de cualquier manera muy débil frente a la investigación de la ruta del dinero, lo que llaman comúnmente legitimación de capitales, porque no es solamente legitimación de capitales producto de la droga, es producto también del tema de la corrupción. Entonces yo creo droga, corrupción, trata de blanca. Exacto. Entonces yo creo que esto se cae muy fácil cuando usted establece, aquí no hay secreto bancario, en Venezuela no existe secreto bancario, cuando usted hace la ruta del dinero y la determina, pero frente a eso creo que se ha sido muy frágil. Mis amigos, tengo que hacer de nuevo la pausa y al regreso continuaremos con esta conversación con el abogado Alonso Medina Roa. Ya venimos. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. 3 recordatorios. Síganos en nuestras redes. En Instagram me consigue como Jairo Cuba. En Twitter, @Jair Cuba, sin la O. La cuenta del programa Frente a Frente 9. El canal de YouTube, son 4, me pasé uno. El canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Y además, les recuerdo que este programa, que de verdad que tiene un contenido extraordinario, el programa del día de hoy, usted lo puede ver en nuestras redes, en nuestra reposición a las 8 de la noche. Seguimos conversando con Alonso Medina Roa mientras busco un mensaje que me llegó esta mañana muy temprano. La ruta del dinero. Fíjate, eso siempre, anteriormente, Alonso, yo fui reportero de Congreso, del Congreso de la República. Siempre me desempeñé en el área deportiva, pero cuando las cosas se ponían pesadas, bueno, como en el béisbol, agarraban todos los pitchers, entonces lo mandaban, y me mandaban sobre todo al Congreso de la República, donde se daban grandes debates, sobre todo a las interpelaciones, y eran interpelaciones, y no es posible que eso haya desaparecido en un sistema que se dice ser democrático. Y las investigaciones con este tema de la corrupción eran cosas bien severas. Aquí nadie investiga la ruta del dinero. Sí. Fíjate que es importante rescatar alguna referencia sobre lo que es la Convención de Palermo. Esta es una convención internacional que ha sido la fuente de inspiración de todo lo que tiene que ver con el tema de la delincuencia organizada. Y es una convención internacional que de una u otra manera regula o norma todo el tema de sobre legitimación de capitales, que refiere que, como bien lo referías tú hace unos minutos, no es única y exclusivamente al tema de la droga, es el tema de la corrupción, es el tema de trata de blanca. Venezuela suscribió, ratificó la Convención de Palermo, de tal manera que tenemos un ordenamiento jurídico internacional. ¿Cuándo la suscribió? No, ya tiene algunos años, al principio de los 2000. Más este o menos. Gobierno. Creo que fue como en el 2002, si mal no recuerdo. 2002, 2004, en ese orden. Y de hecho, posteriormente, se aprueba en Venezuela la ley contra la delincuencia organizada en razón de haber ratificado, de haber suscrito esta convención internacional, vuelvo y te repito, denominada la Convención de Palermo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una normativa
que de una u otra manera regula todo el tema de esas rutas financieras, de esas rutas del dinero. Sin embargo, creo que no hay la vocación política, la vocación de las autoridades para de una u otra manera investigar realmente qué está pasando con la corrupción en Venezuela, qué está pasando con los recursos públicos, con el manejo de los recursos públicos, qué está pasando con esos funcionarios quienes llevan un ritmo de vida totalmente distinto a los que sus ingresos podrían reflejar. Creo que por eso al principio del programa te refería que había un problema estructural, había un problema social con respecto al tema de la corrupción. Creo que el tema de la corrupción y la educación son los temas fundamentales o los temas estructurales más complejos que tiene el día de hoy Venezuela. El tema de la lucha de los docentes, el tema de la deficiencia en la educación venezolana, creo que en todos los niveles, creo que es uno de los temas que de una u otra manera nos debe generar mayor preocupación. Tenemos unos docentes muy mal pagados, tenemos docentes que hoy en día no cuentan con la capacidad de formación que tenían hace algunos años. Totalmente, lo dijo aquí René Zapata. Hay poca motivación por parte del docente y obviamente con razones justificadas. Creo que el problema de la educación es uno de los problemas que podría generarnos mayor daño dentro de la sociedad venezolana con el transcurso del tiempo. Bien, quiero aprovechar un momento para enviarle mi saludo fraterno, mi solidaridad a mi estimado colega Raúl Pineda por el sensible fallecimiento de su señora esposa. Tuve la oportunidad de conocerla y bueno, con Raúl hemos compartido grandes jornadas de trabajo. Así que en nombre propio, Raúl, y en nombre de la directiva del canal, de verdad nuestra sensible palabra de condolencia. Nos llega también una información de que se introdujeron varios recursos en contra de la alcaldía del municipio de Los Alias por el tema de la propiedad inmobiliaria. Sobre este tema hay mucho de qué hablar también. Fíjate, Alonso, sencillo. Aquí hay funcionarios que uno los conoce, de la cuarta y de la quinta, que lo que fueron o han sido dignamente, honorablemente, maestros de escuela. Y tienen fortunas increíbles. Entonces, ¿qué hay ahí también? Complacencia, contubernio. Complicidad institucional. Complicidad institucional, porque verdaderamente no se investiga, igual que con muchos funcionarios locales. Dice, bueno, pero ¿de dónde salen estos recursos para llevar una vida de ese tipo? Entonces, ¿tú no crees que sobre eso tiene que legislarse severamente? Yo creo que más que legislarse debe plantearse una acción por parte de las autoridades competentes, particularmente por parte del Ministerio Público. Vuelvo y te repito, creo que la deficiencia legislativa no es el problema de fondo que está planteado con respecto al tema de corrupción, al problema de criminalidad. En Venezuela no atiende a un problema de corrupción. Tenemos un sistema procesal acusatorio vigente, establecido, normado por el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos una ley anticorrupción, tenemos instancias nacionales, instancias internacionales para atender la problemática de la corrupción, así como para atender la problemática de la criminalidad y muchos otros temas sociales que nos preocupan a todos los venezolanos. Creo que es necesario la vocación, el llamado a la reflexión y el interés, recuperar ese interés por parte de las autoridades para atender este tema. Claro que esto también pasa, y no le estoy buscando justificación, ¿no? Porque se le busca justificación a todo, también pasa por un tema de salario muy escaso. Porque, fíjate, ¿qué hacen los policías? Los policías tienen que estar buscando dónde desayunan, dónde almuerzan y dónde cenan. Los policías se convierten, y lo digo con conocimiento de causa, se convierten prácticamente en guardianes de los negocios, de los privados, para medianamente subsistir. En estos días yo oí un comentario de un alcalde, bueno, no, nosotros le damos un bono a los policías de $10. Sí, mira. Es decir, es un tema, ¿no? Uno de los temas de las fuerzas policiales venezolanas, por muchos años las fuerzas policiales venezolanas eran una referencia en Latinoamérica en cuanto a la capacidad de investigación, la capacidad de actuar.
teníamos policías con unos niveles de formación bastante altos. Hoy en día, por supuesto, volvemos al tema de la educación, también de una u otra manera ha afectado todo el tema de lo que es las estructuras policiales. Tenemos muchos policías que están ahí por vocación, muchos funcionarios policiales honestos, respetuosos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha enlodado estas instituciones en muchos casos por temas de corrupción, por temas de una falta de formación adecuada. Recientemente vimos en Caracas el homicidio de un piloto por un tema de una mala actuación policial. Esto es algo que vemos día a día a lo largo y ancho del territorio nacional, pero evidentemente que el tema de los salarios es uno de los temas más complejos en cuanto al tema de los funcionarios públicos, no solo los policías, los bomberos, los educadores, el área de salud, todo y cada uno de todo el área de salud. El tema de la seguridad social. ¿Cuál era el sueño de cualquier funcionario público hace muchos años? Jubilarse. Jubilarse, con tener una jubilación digna, tener seguridad social. Te lleva hasta para el exterior. Los educadores tener el IPASMED, la atención médica oportuna, los seguros de HCM, los seguros funerarios. Sin embargo, había todo un paquete que le permitía al funcionario público vivir tranquilo. Todo eso lo hemos perdido. Todo eso ha desmotivado a cualquier funcionario público de cualquier instancia. Ahí tenemos el personal del Hospital Victorino Santaella, ahí tenemos los funcionarios de los bomberos, ahí tenemos los funcionarios policiales, la educación, que si se quiere es uno de los que está llevando... Claro, pero ese es el eslabón más débil de esa cadena, ese es el eslabón más débil. Y cuando ocurre cualquier desaguisado, son los que pagan inmediatamente la consecuencia. Porque, como decían antes las abuelas, no, es que los ladrones de cuello blanco, bueno, este es azul, por si acaso. Oye, bueno, no les cae la ley. La delincuencia de cuello blanco desarrollada por Shooterland. Sí, pero ahora se dice que es la delincuencia de los chalecos, ¿no? Porque se impuso de cualquier manera este tema de los chalecos. Bien, quiero hacer una referencia rápidamente antes de entrar en la política, nos quedan unos minutos todavía. Ayer hubo un lamentable accidente, un conato, un pánico en una unidad de transporte público, de transporte interurbano en la vía hacia El Paso. Hubo un incendio y hubo, bueno, que atender a la gente. Fíjense una cosa de lo que estamos hablando. Venezuela, y voy a hablar de la subregión, que es esta zona de aquí, del corredor electoral de los 3 municipios. Necesitamos urgentemente renovar el parque automotor de transporte, de verdad. Eso necesitamos, los alcaldes tienen que hacer un esfuerzo, tienen que buscar la manera de buscar recursos con las bancas multilaterales, buscar recursos o asociarse con empresas privadas, pero estos espectáculos no pueden seguir siendo así, poniendo en riesgo la vida de las personas. Primero, señores, nos estamos quedando en un atraso de incalculables consecuencias. No quiero hablar de poner en comparación países que tienen pobreza extrema. Y después las autoridades tienen que supervisar estas unidades. Ahora, si ese proceso es severo, entonces no tendremos unidades de circulación. Entonces, en el marco de todo esto, de lo que es la planificación, porque yo noto que hay muy poca planificación para el desarrollo de los planes, tienen que tomar en cuenta esta situación, porque pareciera que no se pasean por las circunstancias la cantidad de personas que usan el transporte público y las que están expuestas en su tema personal. La complejidad del tema de seguridad vial, que es un tema mucho más complejo y es un tema donde Fontur sería el llamado, conjuntamente con las alcaldías, a ocuparse del tema. Un plan de renovación de la planta completa. Bien, Alonso, ¿cómo estás viendo el panorama político opositor? Porque el panorama político oficialista está muy complejo también. Además, bueno, como manejan el gobierno, todas estas cosas se pasean por un solo molde. Pero el tema opositor, el tema de las primarias, bueno, la dispersión que hay de candidatos. Mira, usando una expresión popular, la verdad es que no le veo orilla al tema. Eso sería tiempo que no lo vi. Al tema político opositor, ¿ok? Creo que los ciudadanos demandan un poco de respeto.
Creo que los venezolanos queremos de una u otra manera solucionar la situación política venezolana. Sin embargo, creo que no tenemos las mejores ayudas en estos momentos. Está planteado una elección primaria por parte del sector opositor, donde hay un número importante de candidatos. Yo creo que muchos de estos candidatos de una u otra manera irrespetan al elector. Hemos visto cómo muchos actores se han inscrito sin ningún tipo de opción para participar en esto, un poco generando una diversidad en cuanto al tema del electorado. Sí, mucha ligereza. Yo creo que mucha ligereza, mucha irresponsabilidad por parte de algunos actores. Creo que algunos inclusive se han inscrito en este proceso o han planteado su aspiración un poco para mantener o para generar un refrescamiento político y no para obtener un beneficio o un resultado final. Esto de una u otra manera genera una desmotivación por parte del electorado que ya viene bastante confusa. Recordemos que tenemos un electorado que en algún momento le dijimos vota, después le dijimos no vote, después le dijimos vota, ahora le decimos no vote, después le decimos vota porque yo soy el candidato. De tal manera que hay una gran confusión en cuanto al electorado sobre la realidad política o los mecanismos, las vías políticas para atender la problemática que está planteada en Venezuela. Creo que esto hay que sincerarlo, creo que esto hay que decantarlo, hay que hacerle un llamado a muchos de estos candidatos que al día de hoy no tienen ninguna esperanza o no tienen ninguna opción numérica en superar o en ser resultar elegidos como candidatos, para llevarle un planteamiento fundamentalmente por respeto a cada uno de los electores. Ahora, ¿tú eres partícipe de unas primarias amplias o unas primarias restringidas, así como se está planteando ahora? Mira, yo creo que la amplitud y la democratización de las primarias va a ser la clave. Las primarias no se pueden realizar con una especie de derecho a veto de algunos actores. Yo creo que si realmente aquí tampoco hay un mecanismo de medir qué tan puro eres tú como opositor en un momento determinado. Yo creo que debe ser unas primarias amplias con la participación de los que realmente quieran participar en esta contienda. Claro, lo que pasa es que eso implica alguna desconfianza, ¿no? Es la verdad. Sí, puede generar alguna desconfianza, pero ¿quién te dice a ti quién es opositor y quién no? O sea, pero hay también antecedentes, Alonso, precedentes. Es una forma de determinar. Sin embargo, aquí entre tú y yo no estoy tan seguro que las primarias se den. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Tú ves la figura del consenso? Yo creo que la figura del consenso... La figura del outsider. La figura del consenso, la figura del outsider pudiera plantearse en atención a nuevos planteamientos políticos que se den. No descartemos el tema del adelanto de las elecciones, situación que imposibilite la realización de unas primarias y se genere la necesidad de llegar a un consenso sobre algún candidato que a lo mejor no es ninguno de los que está planteado al día de hoy. Yo creo que por ahí van los tiros, yo creo que viene un adelanto de las elecciones, yo creo que va a ser necesario y fundamental el tema del candidato de consenso. Sin embargo, creo que la oposición no irá en un solo bloque para las próximas elecciones nacionales. Y frente a estas circunstancias, cuando tú dices, bueno, yo creo que la oposición no va a ir en un solo bloque, entonces, bueno, de nuevo habrá dispersión. Seguramente habrá dispersión. Yo no soy tan optimista con este proceso que está planteado para los próximos meses. Sin embargo, estamos dispuestos a trabajar, a contribuir, pero yo creo que también el pueblo venezolano necesita que le hablemos con la verdad. Yo creo que aquí uno de los temas que nos ha pasado en los últimos años es que hemos sido demasiado hipócritas en los mensajes que hemos enviado a la colectividad. Oye, Alonso, ya para finalizar, se me quedó pendiente, fueron tantos los temas, se me quedó pendiente el tema, rapidito, un par de minutos solamente, se me quedó pendiente el tema, si sabes en qué estatus está el proceso de los detenidos por el caso de PDVSA. El caso de los detenidos de PDVSA están próximos a vencerse los 45 días de su detención. Esto genera como consecuencia que el Ministerio Público debe presentar ante el Tribunal de Control la acusación formal a los fines que este Tribunal de Control realice la audiencia preliminar y determine si pasan o no pasan a juicio.
Es decir, estamos culminando la fase de investigación de acuerdo a la información que hemos manejado y de acuerdo a la normativa que está prevista en el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí tenemos que ver situaciones muy complejas que se han planteado al día de hoy, como ha sido la limitación que han tenido muchos de estos acusados, o creo que la totalidad de los acusados, en la designación del defensor. Ha sido un proceso que se ha llevado única y exclusivamente con la participación de la defensa pública. Ha sido un caso que de una u otra manera ha violentado de una u otra manera las formas del proceso penal. Sin embargo, estamos respondiendo a tu pregunta, próximo a la culminación de la investigación en cuanto a las personas que están... ¿Ellos están recluidos dónde? Están recluidos en su mayoría en la sede del Helicoide. Recordemos que en la sede del Helicoide al día de hoy hay un área que ocupa el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y otra que ocupa el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. También hay una parte de la Policía Nacional Bolivariana. Están recluidos en el Helicoide a la espera de este acto judicial que estará próximo a anunciarse. Bien, mis amigos, ha sido el doctor Alonso Medina Roa en la mañana de hoy. Hablamos de diversos temas, un programa con interesante contenido. Recomiendo que lo revisen esta noche de nuevo a las 8 de la noche y muy pronto nos informa nuestro director Antonio Abrantes que mañana mismo vamos a tener este programa colgado en la red social YouTube. Amigos, yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente, siempre por aquí, por la señal de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hasta mañana.